como vamos un poco, como suele ser normal, con un poco de retraso, vamos a empezar ya esta sesión 2, que trata de libros y bibliotecas. En principio, aunque supongo que las presentaciones, las ponencias van a ser interesantes, vamos a restringir un poquito el tiempo de participación a 10 minutos. Vale. Comenzamos por el profesor Juan Carlos Marcos Recio, que tengo aquí a mi lado, que es profesor de la Universidad Complutense y director de un grupo de investigación que trabaja en la conservación del patrimonio de los medios. Su ponencia se titula Difusión del libro entre España y México, producción, exportación e importación 2010-2018. Esta ponencia la ha realizado en colaboración con la profesora María Olivera Zaldúa y el también profesor de esta facultad, Juan Miguel Sánchez Vigil. Le cedo la palabra. Buenos días a todos, buenas tardes ya. Es un placer volver a reunirme con viejos compañeros más jóvenes del camino. Dar las gracias al comité por haber elegido este tema para compartirlo con todos ustedes. De inicio, como decía el profesor Rafkin, es un trabajo compartido y es una línea de investigación que llevamos por muchos años. De hecho, uno de nuestros artículos iniciales que titulamos Catálogos editoriales es del que más satisfecho estamos, puesto que tienen muchas descargas y muchas citas. Y es una línea de investigación que la hemos venido trabajando con cierta regularidad. Nos gusta hablar de documentación, pero también del mundo editorial. Les pido una disculpa ya adelantada porque les vamos a mostrar muchos números. Entonces, cuando se cansen de números, paramos y nos dedicamos a otra cosa. ¿Y por qué traemos números? Porque normalmente traemos como que la ponencia ya terminada y parece que todo suena. Nosotros todavía no la hemos acabado porque estamos precisamente avanzando en el tema de los números. ¿Y por qué una disculpa? Porque al final queremos también que se consulte a posteriori el libro de actas, porque estamos haciendo un esfuerzo intelectual, medio intelectual si quieren ustedes, cada año, y no tenemos estudios bibliográficos, bibliométricos de cuánto se consultan las actas de este seminario hispano-mexicano o cuántas veces se citan los trabajos del hispano-mexicano. Entonces, no es un trabajo finalizado, simplemente les adelantamos los datos que tenemos hasta ahora. Una pequeña introducción, unas consideraciones. Hay una intensa relación, ustedes lo saben, editorial entre ambos países, entre México y España. No hay nada más que comentar que tenemos una misma lengua, tenemos también una cultura parecida y por lo tanto es una excusa que siendo un seminario hispano-mexicano podamos hacer un estudio, un análisis desde el 2010 al 2018 sobre la producción, la exportación, la importación y la relación que tienen dentro del mundo editorial. Introducimos también dos cuestiones importantes que son las ferias de los libros, que son también el sustento importante para dar a conocer no solo la producción editorial de cada año, sino también retrospectivamente lo que se viene editando en años hacia atrás. México fue, y subrayaría, y es uno de los principales países en cuanto a la difusión e intercambio cultural, con el libro como paradigma, pero porque México también es un país con 104 millones de habitantes, que me corrija alguien, más los 14 o 20 que hay en Estados Unidos, que son mexicanos que hablan y leen en castellano. Y como punto de partida en esta investigación hemos trabajado con dos ferias del libro. Como sabéis, la primera de ellas sería FI, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la más importante en el ámbito español, la más importante del mundo, saben ustedes que es la Feria de Frankfurt. Justo la FIL se celebra un mes y medio después de la de Frankfurt. Se creó en 1987, la organiza la Universidad de Guadalajara, pero yo diría que sí, alguien está detrás, que es la Universidad de Guadalajara, pero en realidad cuando uno tiene la oportunidad de asistir a esta feria, detecta que es toda la ciudad está implicada. Ahora vamos a ver el número de visitantes que tiene y realmente es un mundo cultural realmente interesante. El objetivo de la feria sería un encuentro de los profesionales del sector. Por supuesto, hay
multitud de actividades culturales, pero también hay una parte comercial de ventas. Las editoriales van a posicionar sus nuevas publicaciones y con el fin fundamentalmente de venderlas. Los países invitados en el periodo que hemos estado estudiando han sido Castilla y León y Madrid. En el 2017 Madrid estuvo como país invitado y tuvimos la oportunidad, dos profesores del departamento, la profesora Aurora Cuevas y yo mismo, de asistir y participar en dicho coloquio en 2017. Por supuesto, tuvimos la oportunidad de ver a muchos escritores españoles que aquí no te los encuentras y que en la feria estaban muy próximos. El país invitado de este año, 2019, es India. Y la otra feria importante que hemos estado analizando es LIBER, creada en 1995 en Barcelona. La organiza la Federación del Gremio de Editores de España y tiene como objetivo, pues, el mismo que la FIL, promover la exportación y generar también negocio en el sector de invitados. México, por cierto, fue invitado de la FIL en el año 2000. Vamos con algunos datos con respecto a la FIL de Guadalajara. Desde 2000 al 2018, las editoriales que estaban presentes, los países, si se fijan, en los últimos años, 16, 17, 18, han crecido el número de países, pero también es importante el número de personas que visitan la feria. Fundamentalmente, como muchas de las ferias internacionales de todo el mundo, los 2 primeros días, creo recordar, son más bien del ámbito profesional y la gente hace sus compras, digo, entre editoriales y universidades, y luego el tercer día y los siguientes son más bien de visita a público, y es impactante ver cómo en esos días colegios y colegios, no solo de Guadalajara, sino de muchos lugares de Jalisco, acuden lo que se supone que es una actividad cultural y de fomento a la lectura, que es como tienen que ser también este tipo de bibliotecas. Bueno, os ponemos los datos y al mismo tiempo un poco el gráfico para que lo vean. ¿Qué sucede por contra en España? Bueno, esos son los datos del mismo periodo de 2010 a 2018. Fíjense que en España ha venido bajando el nivel de editoriales, yo diría que peligrosamente, puesto, como sabéis, han cerrado muchas, y también, como sabéis, no solo es que cierren, sino que ha habido fusiones y las fusiones al final terminan por cerrarlo. En esta tendríamos una comparativa de editoriales participantes, pero a ver. Aquí. Estábamos hablando un poco en LIBER que las editoriales en España habían caído considerablemente, los países también han descendido, pero quizás un poco lo que se ha mantenido es el mismo público, porque estamos hablando de público profesional, que es el que visita este tipo de exposiciones. Aquí sería la comparativa de editoriales participantes. Evidentemente es mucho más importante y con más nivel la Universidad de Guadalajara, que está en amarillo, y LIBER hacia abajo. ¿De dónde hemos obtenido? Vamos a ver el mercado editorial en México. Los datos parten de la Cámara Nacional de la Industria Editorial en México. Hablamos de 226 empresas, 17 serían macroempresas, 10 grandes, 28 medianas, 33 pequeñas, y ha crecido considerablemente, como saben ustedes, el número de autoeditores, es decir, personas que ya no confían en las empresas, en las editoriales, y que deciden por su cuenta publicar, sobre todo porque, como saben ustedes, a veces el tiempo que se tarda desde que el autor pone fecha final al libro hasta que realmente lo tienes en el mercado, en el mundo editorial es 6 meses, 1 año, y muchas veces cuando sale ya está desfasada la producción. Entonces hay una corriente importante también a nivel investigador de autopublicarte lo tuyo, ponerlo inmediatamente en la red y que tenga una repercusión, porque si no terminaría por no tener valor.
Hay una exportación de 11,4 millones de ejemplares y ahí tienen la producción en dólares, y hay una importación de 9 millones de ejemplares que vamos a ver ahora a continuación. Con respecto a las exportaciones, lo hemos dividido en libros, folletos, diccionarios, enciclopedias y otros. Ahí tenéis un poco la evolución. El tope de libros fue en 2014 con 175.553 y en el rubro de diccionarios y enciclopedias, como veis, ha venido descendiendo en los últimos años. Fundamentalmente sucede que en las bibliotecas pasa lo mismo en los servicios de referencia, porque hoy sabemos que nuestros alumnos y las personas ya no es tan significativo para ellos el uso de diccionarios, puesto que cuando tienen una duda ya sabemos que en 5 segundos se van al móvil y la resuelven. Eso con respecto a las exportaciones. Esto sería la misma gráfica para que veamos un poco la evolución en los diccionarios, en otro, y en los libros y folletos. Con respecto a las importaciones en el mercado de México, en el 2012 se produjo la cifra más importante, con 388.742, y también en otros la cifra importante fue ese año. No sabemos qué pasó exactamente, pero sí que es importante con respecto a 2013, 14 y 15. Eso sería lo mismo de manera gráfica. Las importaciones por países, estamos haciendo también un estudio comparativo para que no se quede solo en qué está sucediendo en España y México, sino también en otros países. Del 2010 al 2017, Estados Unidos, España, China y Colombia, con unas cantidades importantes en el 2010 de 5.526 millones de dólares, y en el 2016 se ha pasado a 16.429, que es la fecha más importante. Si se fijan, los datos de importación han sido siempre muy parejos, hasta que en el 2016 se produjo una escalada significativa. Estas serían las exportaciones de los mismos países en el mismo periodo, y coincide también que en el 2015 y el 2016, tanto en importaciones como exportaciones dentro de Estados Unidos, se produce un avance considerable. Lo mismo hablaríamos de España en el 2010, y sobre todo en los dos últimos años, 2017 y 2018, ha caído considerablemente. Tengan ustedes en cuenta que España está situado entre el cuarto y quinto país productor de libros, porque mucha de la producción que hay en México y en Latinoamérica se hace precisamente en España. Y estamos haciendo también un estudio de la evolución de la exportación en varios países, y fíjense que en México ha ido creciendo paulatinamente, pero creo que de manera interesante. De los 48.271 del 2010 ha pasado a 64.169. Es decir, que también empieza a tener un peso importante lo que México exporta, y si lo comparamos también con otros países como sería Reino Unido o Francia, que están en el segundo y tercer lugar en exportación del mundo, pues todavía le queda un margen, desde 48.000 a 108.000 en Francia en el 2010, o de 171.000 en el 2016, que tenía México 58.000 y Francia 171.000. Estas serían las mismas cifras, pero para que las veamos en tablas. Y a partir de aquí hablamos de la evolución de la importación en el mercado editorial en España, de dónde traemos los libros, fundamentalmente de Estados Unidos, pero también México ocupa un lugar importante, desde el 1.493.000 en 2011 a 851.670 en 2017, es decir, que ha bajado considerablemente también la importación. Aquí sería un poco la gráfica. En los primeros años estábamos muy arriba, pero en los últimos 2016-2017 ha bajado. Esta sería la comparativa de exportación a México por materias y literatura, científico, enseñanza, divulgación. Es curioso cómo ha bajado mucho la parte de científico-técnica, vendidos simplemente en 2017 son 364, y digo que es curioso porque se supone que las universidades cada vez tienen más alumnos, tienen más requisitos y deberían demandar mucho más la producción científica. Y nos llamó la atención la cifra de libros de religión, con 10.390 millones de euros, es decir, que todavía hay importantes editoriales que se dedican a publicar textos religiosos. No sé si es que luego te lo regalan a la salida del metro,
y con ello, de alguna manera, venden toda esa producción. Bueno, conclusiones. Decíamos al principio que ambos países cuentan con ferias importantes. Una feria no significa solo mostrar el producto, en este caso los libros, las revistas que haces, sino que una feria es un espejo donde van los editores, donde van los productores, pero también donde van los científicos, los investigadores, a ver cuáles son las últimas novedades que se han producido. Hay una relación, como decíamos también al principio, muy intensa entre España y México, y en los datos que hemos presentado y que tenemos se mantiene constante en la mayoría de las ocasiones. Y en lo que se refiere a la exportación española, ha aumentado considerablemente. Hemos pasado de 379.000 en 2010 a 491.000 en 2018, es decir, hemos crecido un 47%. Y en lo que se refiere a los mismos datos en la exportación mexicana, ha habido épocas más o menos buenas y otras no tanto. Fundamentalmente aumentó hasta 953.000 en 2016 y luego ha descendido a 675.000. A veces es difícil detectar por qué esos cambios tan bruscos de un año para otro, pero eso nosotros lo achacamos en primer lugar al mercado. El consumidor es el que decide si quiere comprar o no quiere comprar o qué tipo de cosas quiere comprar. También influye el marketing, pero como tengo 2 minutos no puedo hablar de cuestiones de marketing. Acabamos. En cuanto a la importación, España ha pasado de importar 5.696.000 a 3.170.000, lo veíamos con un descenso del 55%. ¿A qué lo podemos achacar? Bueno, también sabéis que hemos estado inmersos en una crisis y uno de los primeros índices que en el descenso es que tenemos menos presupuesto para comprar libros y para temas de educación, y se importa menos, evidentemente, cuando se compran menos. La importación mexicana ha tenido también altibajos. Desde 2010 a 2014 ha descendido de 8 millones a 2 millones y ha aumentado los 2 años siguientes. Por consiguiente, necesitamos o hacemos un llamamiento a las instituciones culturales de ambos países con el fin de que promocionen la industria editorial mediante el intercambio de creaciones, porque al final, cuanto mayor es la producción, evidentemente más es la lectura, mejor funcionan las bibliotecas, los medios de comunicación, tenemos una sociedad mejor formada, más democrática y más justa. Muchas gracias. Bueno, a continuación va a intervenir la investigadora Jenny Teresita Guerra González, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM. Su ponencia es el estudio del libro académico científico en México y España 2012-2019, estado de la cuestión y perspectivas de futuro. Tiene la palabra. Bueno, gracias por acompañarnos en este último día de las sesiones del 16º Seminario Hispano-Mexicano. Gracias a los organizadores por la invitación al evento. Y lo que yo voy a presentar es digamos que una aplicación de un proyecto que tengo en curso que tiene que ver con el libro científico digital, cómo lo podemos caracterizar, sobre todo pensándolo en términos de cómo actuaría en el entorno de las plataformas web. Entonces tengo este proyecto de investigación en curso y quise para esta ocasión hacer algo que tuviera una relación y que también pudiera contribuir al propio estado de la cuestión que estoy haciendo de lo que es el libro científico digital o lo que estamos entendiendo actualmente. Aquí en este caso me fui un paso más atrás y voy a partir de una noción o de una categoría que es la que más encontramos o solemos encontrar más en esta clase de estudios, que es el libro académico científico. Si bien yo ya lo refiné para mi proyecto que tengo actualmente, aquí vamos a ver que todavía la frontera entre una categoría y otra está un poco tanto indeleble, ¿no? Y pareciera ser que no tiene como mucho caso ver estas cuestiones, pero vamos a ver que sí tiene trasfondos interesantes. En ese sentido, vamos a ver acá, yo planteé un objetivo y unas preguntas para guiar el trabajo. Y primero es efectuar un estado de la cuestión de los tópicos relacionados al estudio del libro académico científico en un periodo de tiempo y geografías específicas, con la intención de delimitarlo y concretarlo a algo en particular. Unas preguntas: ¿qué se entiende por libro académico científico en México y España? ¿Qué estamos entendiendo? Y a partir de esa concepción de libro académico científico,
cómo es que lo estamos trabajando, cuáles serían las líneas de trabajo, viéndolo como un campo también de construcción de conocimiento. ¿Cuáles son los temas que en el periodo 2012-2019 se correlacionan con el estudio del libro académico científico en uno y otro país? ¿Hay líneas comunes? ¿No las hay? ¿Son totalmente divergentes? ¿Hacia dónde se ha puesto el énfasis en esto? Y hacia dónde transitarán en el corto y mediano plazo los estudios del libro académico científico en México y España. Esto para crear como una suerte de perspectiva de hacia dónde se va a ir orientando el fenómeno de acuerdo a lo que se está trabajando. Y ahí vamos a encontrar importantes pues, discrepancias. Una metodología que seguí es buscar primero los términos libro académico México, libro científico México, y obviamente con sus acotaciones de booleanas y demás, libro académico España y libro científico España en el intervalo de 2012 a 2019, concentrándome en la búsqueda de artículos de investigación, como son estudios formales y libros. Ahí hay que hacer notar que si bien hay 3 informes que se publicaron respecto a el libro académico o científico en ambos países, en España, perdón, en México no. Estos tienen el carácter de informe más una suerte de white papers, de grupos de trabajo, que en algunos otros documentos ya se habían considerado esos resultados, por lo cual no se toman en consideración. Aquí me concentré únicamente en los libros y los artículos. Esto, obviamente buscándolo en Google Scholar para fines prácticos, pero son bastantes resultados. Y el periodo de obtención de la información fue del 11 al 15 de marzo, o sea que todo lo que teníamos para analizar desde 2012 a 2019 empezó con enero de 2012 y terminó hasta esa fecha. Si después hay o había más y no lo tomé en consideración, obedece a eso. ¿Qué variables se obtuvieron sobre los libros y los artículos de investigación para desarrollar el trabajo? Datos del documento, conceptualización del libro académico científico, cómo es que lo trabajan en ese documento, qué definición se le da, cuál es el tratamiento, los temas vinculados o que se manejan en estos estudios, y las metodologías y las técnicas de investigación utilizadas, ¿no? Porque eso sí nos permite como ver cuál es el énfasis de estos estudios y cómo se están llevando a cabo. Bueno, primero voy a empezar con el caso español, porque después tristemente nos vamos a dar cuenta que el caso mexicano está bastante ausente de esto, ahorita veremos por qué. Aquí encontré 4 artículos de investigación y 2 libros. Sí es bastante pobre el asunto, pero vamos a ver ahí algunas interesantes cuestiones. De los 4 artículos de investigación, la mayoría, bueno, 2 de ellos fueron publicados en 2015, o sea que realmente no es algo tan reciente. El último tiene corte de 2017, entonces realmente son, y los libros son de 2012 y 2013, entonces pareciera que hubo, y eso también se va a entender en la función de los apoyos que se dan o cuando se tienen proyectos institucionales vinculados con una temática en particular, que sabemos que se termina el financiamiento y entonces el estudio de la temática igual, ¿no? Bueno, en estos documentos, tanto en los 4 artículos de investigación y los libros, encontré que básicamente tenemos 2 modalidades de conceptualizar el libro académico científico. O bien lo definen totalmente como libro académico, o bien como monografía científica, pero la definición de libro científico no está. O sea, ese es el tratamiento que se les da. Los temas tratados son básicamente 3. Relevancia del libro académico en la investigación en humanidades, que eso es fundamental para el campo de estudio en el que estamos. La invisibilidad de los libros y capítulos de libros en los rankings de producción científica, ese también es un tópico sobre el cual se volcó el estudio. Y la necesidad de instrumentos e indicadores que evalúen la calidad de las monografías. La metodología que se siguió en la mayoría de estos estudios fue una metodología mixta, cuantitativa, y básicamente lo que se generó, sobre todo en particular con el grupo de investigación ILIA, que voy a mencionar en un momento, que ellos son los que pues ahora sí llevan la batuta y han tratado de sistematizar más el trabajo del libro académico para el ámbito iberoamericano. Entonces, básicamente lo que llevan a cabo son análisis estadístico para posteriormente desarrollar indicadores que puedan o permitan hacer la evaluación. En ese sentido, tenemos al grupo de investigación sobre el libro académico, que es del CSIC,
Entonces, este grupo de investigación sobre el libro académico lo que ha tratado de establecer desde 2010 a la fecha es trabajo sobre edición académico-científica, sobre todo poniendo muy el énfasis en cómo podemos evaluar las editoriales, cuáles serían los parámetros de calidad para el libro en el área de ciencias sociales y humanidades, y tienen una herramienta que les recomiendo mucho consultar, que es Scholarly Publishers Indicators, que son los indicadores para la evaluación de estos documentos. Ahí en nuestro caso en particular, cuando decimos o CONACYT trabaja esa parte y nos dice a nosotros como cientistas sociales o a los que nos evalúan en el área 4 que publiquemos en editoriales de calidad, bueno, pues sería interesante también consultar esta herramienta, porque vienen por disciplinas cuáles serían las editoriales que cumplen con parámetros de calidad. Bueno, en el caso del libro académico científico, ¿qué pasó? Pues en ese periodo hay 0 artículos de investigación y 0 libros. Ajá, o sea, en el periodo estudiado, pero hay luz al final del túnel, dirían por ahí. Lo que tenemos son estudios sobre el libro universitario. Después voy a hacer algunas particularidades. A ese respecto me refiero a este texto de la doctora Torres, que se llama Libro Digital Universitario, que es un libro de 2015, y a este anterior artículo, que es del 2013, ¿no? Pero que trabajan sobre la lógica del libro universitario. Vemos ausente la categorización o el estudio del libro académico científico como tal, o algún vínculo con estos. Ahorita voy a hacer algunas puntualizaciones de eso. Bueno, algunas conclusiones y perspectivas de futuro. Sí, lo mío es básicamente express. Bueno, primero, ¿qué nos encontramos? Que se identificó el uso irrestricto y generalista del término producción científica en documentos que abordan el estudio de libros y revistas académico-científicas en unitario. Es decir, aparecen nombrados o designados como la producción científica de la universidad tal, o la producción científica en el área de ciencias naturales en tal periodo. Pero cuando uno empieza a leer el texto, se va dando cuenta que solamente tratan de revistas, y estoy totalmente en contra de que se utilice el término generalista producción científica, porque producción científica van tanto los libros como las revistas, como los white papers, como toda otra serie de nuevas tipologías documentales que están surgiendo de la investigación científica. Entonces, utilizar producción científica es realmente, en lugar de refinar, lo que hace es ampliar, pero de una manera que no contribuye, ¿no? Que al contrario hace que se pierda esto. El estudio de las revistas académicas y científicas, acá varios colegas no lo podrán negar, ha monopolizado el campo de investigación de la edición académico-científica, desplazando casi por completo el del libro. Ahora sí que a las pruebas me remito, y si bien al momento de que estaba haciendo las búsquedas, también me salían resultados de otros países de Iberoamérica, lo cierto es que estos eran mínimos. O sea, realmente era mínimo a comparación de toda la investigación que hay sobre revistas. Lo mismo pasa, ¿cuántas revistas académicas científicas no tenemos y cuántos libros tenemos? O sea, esto ha mermado drásticamente por los propios procesos de evaluación a los que nos enfrentamos, en donde el artículo está teniendo un mayor peso, ¿no? Para la mayoría de las disciplinas. Ah, claro, para la nuestra, pues el libro sigue siendo determinante, pero bueno. Es necesario utilizar con precaución la categoría de libro universitario, creo yo, que aparece mayoritariamente en el contexto mexicano, porque incluye publicaciones de divulgación y otras más que no poseen las condiciones que definen al libro académico científico per se. Cuando hablamos del libro universitario, ahí entrarían también los libros de texto, los manuales, los propios libros de divulgación. Es decir, se vuelve a ampliar la noción en lugar de reducirla, y yo creo que hay que acotarla. El libro académico científico de entrada tiene 2 condiciones: tiene que ser original y tiene que haber pasado por procesos de evaluación por pares que garanticen la cientificidad. Los libros o manuales de texto, etcétera, que podrían entrar en la categoría de libro universitario como una gran categoría, pues no siempre pasan por esos procesos. Entonces, generalmente son diseñados por un grupo de profesores, etcétera, ¿no? Los procesos son diferentes. Ha de retomarse el estudio del libro académico científico, principalmente en México, consolidando su definición, así como las características y potencialidades que tiene como documento científico y recurso de información, ¿no? Sobre todo, yo lo pienso en la lógica de un recurso de información que es abierto,
En mi proyecto actualmente lo trabajo como la lógica de los servicios y entonces verle las potencialidades que hay en ese sentido. Pero vaya, que para llegar ahí primero habría que ver qué estamos entendiendo por esto y cuál es el momento por el que estamos atravesando. Bueno, pues, gracias. A continuación, la tercera ponencia, que tiene por título Archivos personales, un reto para las bibliotecas nacionales iberoamericanas. La va a presentar la profesora Isabel Portela, pero ha sido elaborada en colaboración con la también profesora Susana María Ramírez Martín y la investigadora en formación Gema Desiré Cristóbal. Tiene la palabra Isabel. Bueno, antes que nada quisiera agradecer que estén todos aquí pacientemente soportándonos. Después de haber hablado sobre el mercado editorial y de hablar sobre el libro académico científico y sobre el libro digital, yo me voy a otros materiales distintos. ¿Bien? Me voy a intentar dar un panorama sobre los archivos personales. Es verdad que la documentación de archivo es una gran desconocida habitualmente. Los archivos tienen sus propias peculiaridades con respecto a las bibliotecas y otros tipos de centros y presentan muchas veces un desconocimiento considerable. ¿Bien? Y los archivos personales todavía más, porque incluso en muchas ocasiones hay dudas de si son realmente archivos, de qué consideración deben tener, si son colecciones, manuscritos, fondos especiales, en fin. Hay una variedad de denominaciones. Intentaré pasar lo más rápido posible algunas diapositivas, simplemente que vean la cantidad de instituciones y organismos, tanto públicos como privados, que pueden tener archivos personales. Nosotros nos centramos, en este caso, sobre todo en las bibliotecas. Estas son todas las posibilidades de ingreso de ese tipo de fondos, que son múltiples. Esas cuestiones influyen en su conservación, en su custodia, pero también en el tratamiento que se les da a ese tipo de materiales. No es lo mismo que estén en un archivo que estén en una biblioteca, lógicamente. Siempre hay una serie de aspectos que se valoran, su contenido, su valor histórico, su interés, el interés del personaje, la integridad de ese fondo, etcétera. Pero sí que es verdad que, aunque son grandes desconocidos, los archivos personales aportan una información que no aportan otro tipo de fuentes. ¿Bien? Es una información sobre actividades de una persona, públicas, privadas, tienen información institucional, información profesional, dan una visión también de la esfera más íntima de los personajes que no nos dan otro tipo de documentos. Ofrecen información de un periodo concreto y nos dan muchas pautas que otro tipo de documentos más oficiales, por decirlo de alguna manera, no proporcionan. Y esa es una cuestión muy importante. Tienen una serie de características que los hacen particulares incluso dentro del campo de los archivos. Tienen un carácter privado, evidentemente eso tiene muchos problemas a la hora de su difusión y su consulta. Todo el problema de la protección de datos es considerable en estos casos. Son fondos cerrados que no suelen tener aportes nuevos de documentación, no tienen un organigrama como pueden tener los fondos que corresponden con instituciones. Son documentos heterogéneos. En muchos casos hay una tipología documental riquísima, pero además de eso hay también un contenido muy diverso y muy variado. Existen también muchos documentos originales, pero hay documentos que son copias, que son traslados. Eso ocasiona problemas a la hora de hacer un tratamiento adecuado. Se mezcla documentación personal con institucional, con profesional, y su organización es muy diversa. Tienen también muchas dificultades porque hay algunas colecciones hechas por el propio productor de ese archivo personal, pues cuestiones que le interesan, colecciones varias de fotografías, de postales, de cualquier otro tipo de material. Se mezclan también informaciones de muchos familiares, hay diversidad de soportes, hay archivos muy ricos en cuanto al tipo de material que aparece ahí. Desde nuestro punto de vista, lo más adecuado para este tipo de documentación es darle un tratamiento archivístico.
tendría que tener en cuenta esos dos principios básicos que nos sonarán, el principio de procedencia y el ciclo vital del documento. Pero hay que realizar muchas operaciones con ese tipo de documentación. Eso es lo que hace que muchas veces no se les dé el tratamiento archivístico que requerirían, porque necesitamos identificar, saber quién lo produjo, cuál era su tarea, a qué se dedicaba, qué relaciones tuvo, y eso es una tarea casi de detective que es compleja de realizar y lleva mucho tiempo. Además, hay que organizarlos y, sobre todo, hay que crear instrumentos de descripción que permitan el conocerlos, difundirlos, manejarlos, porque si no el archivo no tiene sentido. La identificación, que sería lo primero a lo que he aludido ahora, tiene el problema de que la institución productora es un individuo y eso tiene unas características muy peculiares. No tenemos una estructura de organización clara, no hay un organigrama, no hay una normativa a la que se atengan esos documentos, por lo tanto, eso nos crea problemas. Hay que hacer una tarea de investigación muy grande. Y luego también hay que analizar la documentación que se ha producido. Como he dicho, la tipología es muy variada, muy heterogénea, muy diversa, y además eso no nos permite hacer series, es decir, agrupaciones de documentos que tengan un sentido. Documentación profesional, institucional, la que quiera que sea. Como dije antes, la tarea más importante en el caso de este tipo de fondos es la descripción. Si nosotros no describimos un archivo, no sirve absolutamente para nada. Tenemos los papeles guardados, conservados estupendamente, pero nadie los conoce. Por lo tanto, sin descripción no hay nada. El archivo es como si no existiera. Hay defensores y detractores de darle un tratamiento bibliográfico o un tratamiento archivístico a este tipo de fondos cuando se encuentran en bibliotecas. En algunos casos se dice que mejor es utilizar el formato MARC y entonces eso tiene mayor visibilidad, accesibilidad, está en un catálogo único, hay un instrumento de descripción normalizado y se ve mucho más fácilmente. Sin embargo, hay una serie de características que habría que reseñar, como son las series que hemos dicho, esas agrupaciones de documentos, como son las descripciones multinivel con las dependencias de unidades simples con respecto a unidades compuestas, por ejemplo, que no se pueden hacer con el formato MARC de ninguna manera. Y luego hay etiquetas que son claramente incoherentes en el caso de material de archivo, como son la fecha de publicación, el editor, el autor, que en muchos casos ni siquiera podemos conocerlo. En el tratamiento archivístico, la cuestión fundamental es, como señala Mónica Pené, la difusión. Sin difusión no hay nada. Lo que nosotros hemos pretendido hacer es un análisis de 18 bibliotecas nacionales hispanoamericanas para ver si conservan archivos personales, en el caso de que los conserven, cómo los consideran, si han hecho una descripción de un tipo o de otro y si hay posibilidad de acceder fácilmente a su consulta. El funcionamiento de la página web, hemos puesto un gráfico, un 22% no funcionaba adecuadamente, pero eso tampoco es muy significativo. Sabemos que hay días que van bien y hay días que van mal, así que no hay otra opción. Hemos puesto aquí un pantallazo de la Biblioteca Nacional de Colombia. Ahí los archivos personales no están claramente identificados, como se puede ver, sino que están colecciones, dentro de colecciones bibliográfica, y dentro de eso hay archivos. Pero es que también hay material de archivos personales en fondos especiales y en manuscritos. O sea que está completamente disperso. Es imposible con una sola búsqueda encontrarlo todo. Aquí hemos señalado las bibliotecas que poseen, las bibliotecas nacionales que poseen fondos personales, que son el 79%, y un 21% que no refieren que tengan fondos personales, lo cual no significa que no existan, porque pueden no estar identificados ni descritos y estar simplemente conservados. En cambio de ese tanto por ciento elevado que hemos visto que tiene fondos personales, solo el 57% los tiene identificados en la página web, mientras que el 43% no. Sabemos que los tienen, pero no están identificados en la pantalla para la consulta.
esto de la de la Biblioteca Nacional de México nos indica también la diferente localización de ese tipo de materiales dentro de una misma biblioteca. Tenemos ahí las colecciones, dentro de eso fondo reservado, y ahí hay colecciones especiales y archivos y manuscritos, y en ambos casos hay materiales de ese tipo. Sí, acabo. La descripción que se hace, el tipo de tratamiento que se les da, el 86% le dan un tratamiento puramente bibliográfico, el 7% archivístico, y otro 7% indeterminado. Ahí estaría un ejemplo de la Biblioteca Nacional Argentina, en que sí se sigue la descripción archivística, se ajustan a lo que sería una descripción de archivo con la norma ISAT-G. En este caso, la Biblioteca Nacional de Venezuela tiene una catalogación puramente bibliográfica. Como pueden ver, ahí tenemos material de distintos tipos, hay recortes de prensa, pero también hay identificaciones personales, diapositivas, en fin, todo tipo de cosas. Y el archivo no tiene otra descripción, hay que buscarlo a través del catálogo general. Por lo tanto, aparece mezclado con todo tipo de materiales, no hay manera de individualizar. El caso de la Biblioteca Nacional de Colombia de antes también es una descripción bibliográfica. Se le asigna incluso una clasificación, se le intenta asignar algo parecido a un lugar de edición, una editorial y una fecha de edición. De hecho, el autor es Adobe Acrobat y el editor es el 25 de noviembre de 1790. Es un objeto digital, lógicamente se ha intentado adaptar, pero es imposible adaptarlo. Ese es otro ejemplo, y este es de la Biblioteca Nacional de Perú para que vean lo que sería otro tipo de descripción que no es ni bibliográfica ni archivística. Es una mezcla, una descripción muy somera y muy simple. Pido disculpas porque la alergia, desde luego, hoy me mata. Bien, a modo de conclusión, simplemente el hacerles llegar la idea de que tienen una descripción no normalizada, aunque sea fundamentalmente bibliográfica. ¿Y eso en qué repercute? Que es dificilísimo localizarlos, como han podido comprobar, que es muy difícil también recuperarlos y, por lo tanto, no tienen apenas visibilidad dentro de las bibliotecas nacionales. Esto no facilita su difusión y el acceso a esos fondos, por lo tanto, no se pone en valor. Es un tipo de patrimonio muy rico al que no se accede habitualmente, que casi todo el mundo desconoce. Y eso creo, desde mi punto de vista, que es una lástima, la verdad. Muchas gracias a todos. Espérate, que me cambio. Aquí. Gracias. La última intervención en esta mesa tiene como título Hermenegildo Millares Anglés y sus encuadernaciones de editor en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ha sido elaborada por el profesor Antonio Carpaya Bautista, que va a hacer la presentación, y Johanna Jessica Flores Hernández, actualmente bibliotecaria en el Colegio Internacional Brains. Tienes la palabra, Antonio. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Bienvenidos a Madrid. Ya saben que yo tengo una relación muy cercana con México. De hecho, voy todos los años porque, bueno, Johanna, la doctora Flores, estudió, ha sido incluso alumna de algunos de ustedes y ahora pues está aquí en España participando en diferentes proyectos. Ella no ha podido venir porque el tema laboral pues es así, cuando uno no puede venir por el trabajo, pues es el trabajo importante. Entonces, bueno, vengo yo también representándola a ella. Queremos dar a conocer una parte pequeñita de un estudio que llevamos haciendo ya desde el 2012, cuando se firmó un convenio con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando para la realización de un proyecto pues amplio para el estudio de las encuadernaciones que tiene esa biblioteca sobre encuadernaciones artísticas y no artísticas, y también sobre la documentación de archivo. Dentro de esos años hemos tenido varios proyectos, uno del 16 y en el 17, y ahora el que tenemos vigente, que es sobre las 8 reales academias que tenemos en Madrid, las 8 grandes reales academias, entre ellas la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Dentro de ese estudio de las encuadernaciones, un estudio muy amplio, con 658 encuadernaciones, casi 400 son encuadernaciones industriales o de editor.
de las que, bueno, pues hay un porcentaje muy amplio, y de un apartado, un pequeño apartado del que vamos a hacer nosotros es la comunicación ahora. Trata sobre las encuadernaciones que se realizaron en el taller de Hermenegildo Miralles, un encuadernador muy relevante de finales del 19, primeros del 20, y que vienen con sus encuadernaciones firmadas normalmente en la parte inferior del lomo, y que, bueno, existen en muchas bibliotecas, entre ellas la Biblioteca Nacional de México, que también ya, bueno, hace unos años, luego lo veremos, pero hicimos un trabajo también allí de investigación en bibliográficas, con una exposición en el 2014. Dentro de este estudio, en la Biblioteca de Bellas Artes, tenemos 30 tomos, de ellos encuadernados en el taller como decíamos, de Hermenegildo Miralles. De ellos, de esos 30 tomos, 12 son de la revista de Ilustración Ibérica, 8 de la encuadernación de la Ilustración Artística, luego también tenemos 3 de la Historia de los griegos, 4 también de la Sagrada Biblia, 2 del Panorama Nacional y 1 de un tomo de una obra más grande sobre la historia del arte, que trata sobre la ornamentación. Pero ¿quién era este señor, Hermenegildo Miralles? Bueno, pues era un personaje dedicado al comercio del libro, y dentro de esas actividades que tenía, una de ellas era la de la encuadernación tanto artesanal, artística y la industrial. Nosotros vamos a hablar específica sobre la industrial, aunque hay estudios que hablan, hay trabajos y exposiciones de la sección sobre las encuadernaciones artísticas que hizo esta persona. ¿Dónde empezó a trabajar? Con Pere Domènech, el otro gran encuadernador de esa época. Empezó a trabajar con Pedro Domènech, y de ahí luego pues creó su propio taller. Cuando crea su propio taller industrial, también se da cuenta que hay un vacío en la parte de la encuadernación artística, y crea una sección de encuadernación, como decíamos, artística. Llega a tener una gran relación empresarial con la editorial Montaner y Simón, de Ramón Montaner Vila y Francesc Simón Font, que eran las dos personas que crean esa gran editorial, y se dedican pues a hacer esa gran cantidad de obras durante muchísimo tiempo, hasta el año 81, que ha estado asistiendo esta editorial desde el año 1867 hasta 1981, y la relación que tenía era que realizaba gran parte de las encuadernaciones industriales, todas ellas, como decíamos, firmadas. Aparte del encuadernador, que es uno de los importantes dentro de la creación del libro, había otros personajes que participaban y muy poco estudiados, como son los grabadores, los responsables de los grabados, y los diseñadores, los ilustradores. Pueden ser del interior de la obra, pero también de las tapas, de las cubiertas, como veremos ahora ahí. Bueno, dentro de las encuadernaciones que hemos estudiado aparecen varios personajes, como tenemos ahí, a Paul South como grabador, y también tenemos a Roca y Pascó también como ilustradores, ¿no? Bueno, pues dentro de las publicaciones que hemos estudiado tenemos, como decimos, la revista La Ilustración Ibérica, que tenemos 12 tomos, que colaboraron en la creación de esa obra pues personas muy importantes como Pardo Bazán, Clarín, Campoamor, diferentes personas, y que podemos decir que dentro de la encuadernación del estudio que hacemos hemos encontrado 4 tipos de cubiertas. Esas cubiertas, según nos estuvo apuntando también el profesor Vigil, cambiaban muchas veces en función de a quién iban dirigidas, del suscriptor, por ejemplo. Si teníamos varias tapas, varias cubiertas para el mismo año, y en función de si tú eras suscriptor o no, o si comprabas la tapa en un sitio o en otro, o si querías la tapa de lujo o la tapa más sencilla, pues te costaba más o te costaba menos. Por eso podemos encontrar los mismos números con diferentes tapas, con diferentes modelos en la encuadernación.
muchos de ellos realizados por el mismo taller, por Hermenegildo Miralles. En este caso vemos la misma en dos tonalidades, en rojo y en verde. Una incluso con el anagrama detrás de Montaner y Simón en la parte posterior, en la tapa posterior, y el otro que no lo tiene, ¿no? Pero bueno, son diferentes modelos que nos podemos encontrar. Las dos de arriba también son muy similares, también son telas de lujo y de color verde y de color marrón. Y luego abajo tenemos otras dos versiones de esas tapas, de esas cubiertas. Una de ellas sí que la tenemos en la Real Academia, la de 1893, no realizada por Miralles, sino por Salvatella. Y otra que son, como diríamos, las económicas, son las tapas más sencillas, que de esta no tenemos ninguna, de este modelo no tenemos ninguna en la Academia. Podemos ver también a la izquierda la firma de Miralles en la parte del lomo, en la parte inferior, y la firma de Paul South como grabador y diseñador de esa tapa. Bien, otra de las revistas que tenemos es la revista de la ilustración artística. De esta tenemos 8 ejemplares, aunque la obra consta de 35 tomos, y también podemos ver en ellas, esta es una encuadernación, pues, un diseño ya de lujo, en el que viene firmado tanto por Roca, ¿no? José Roca como grabador, y Pascó, José Pascó, como diseñador. Y además, normalmente te suele aparecer el año en el que se hizo ese diseño. Ahí pone el año 91, 1891 es cuando se crea ese diseño. Con lo cual, todas esas encuadernaciones son siempre posteriores. Bueno, pues aquí vemos esta encuadernación. Muchas de ellas tienen la característica que están realizadas desde el punto de vista constructivo de la misma manera, con una encuadernación de tipo Bradel o de 3 piezas, como se le denomina también en México, ¿no? Aquí no tenemos una decoración artística con las típicas carretillas que se pueden encontrar en las encuadernaciones artísticas en las diferentes bibliotecas, ¿no? Aquí vemos también esas otras versiones de las cubiertas. Aquí tendremos una cubierta más sencilla. Normalmente lo vemos por las orlas de color negro, que no son tan elaboradas como las otras encuadernaciones, que sí tienen mucho más dorados y se ve un trabajo mucho más grande en el diseño. Y en esta además aparece la firma de Luis Márquez, un encuadernador sevillano que cuando lo vimos no entendíamos por qué pintaba aquí este encuadernador de la primera parte del siglo XX. Primero estuvo Antonio, luego Luis, y luego continuaron sus hijos Trinidad y Antonio, que son los que ya acabaron con el negocio. Aquí llegaron también a la tercera generación, como los Ginesta y los Sancha y algunas otras generaciones de encuadernadores. No pasan de la tercera, no sé qué pasará con el tercero, pero el tercero ya es el que acaba casi siempre con el negocio, ¿no? Bueno, normalmente lo que hizo aquí Luis Márquez es hacer una parte de la restauración de las encuadernaciones. Tenemos también la de la historia de los griegos, otro tomo, también con ese papel de tipo pergamino, que es el que tenemos en el lomo, y también la decoración en las tapas con un papel. Y aquí podemos hablar de una encuadernación parlante, porque la encuadernación nos está contando sobre qué va la obra. Vemos en la parte de la tapa anterior, hay un personaje griego con su casco, es decir, es una encuadernación que denominamos de tipo parlante. Bien, también tenemos la Sagrada Biblia, otra encuadernación que tenemos cuatro tomos, que fue realizada por Josep Pascó, el diseño de las cubiertas, y que bueno, Josep Pascó participó en la elaboración de muchas encuadernaciones, en la construcción, en el diseño de muchas tapas, con Montaner y Simón y con otras editoriales de esa época. También tenemos el Panorama Nacional, otra de esas obras muy curiosa, que además la tenemos en dos versiones, de color así plata, pero también la tenemos de otras tonalidades, siempre con el mismo diseño de Pascó, pero con otras tonalidades, ¿no? Vemos la firma de Pascó, que aparece en la tapa, normalmente va a aparecer aquí. Ahí se ve, se puede intuir que aparece Pascó, la tiene que tenemos en grande, Hermenegildo Miralles, que aparecería en el lomo, en la parte inferior, y luego detrás de la tapa, gofrado, le hemos hecho un frotis, para que se pueda ver la firma de Miralles. Y la última obra que tenemos es la ornamentación, es el tomo quinto de la Historia General del Arte, también pues el diseño dirigido por Luis Domènech, y que es una encuadernación en tela, como decíamos, con el lomo de piel y de tipo Bradel o de tres piezas, en el que también aparece la firma de Miralles.
Y ya para acabar las conclusiones, bueno, pues ¿qué hemos conseguido con ello? Con este estudio, un estudio mucho más amplio, pues conocer mucho mejor las estructuras constructivas y decorativas, conocer sobre todo los otros personajes que participan dentro de estas obras, los grabadores, los ilustradores, los encuadernadores, que son muchas veces desconocidos, a veces no vienen firmadas y se identifican por los diseños y el tipo de encuadernación y las fechas y las obras, y que hay que hacer un estudio sobre cada una de ellas. Y dentro de bueno, pues este estudio, dentro de unos meses haremos una exposición, El libro y sus trajes, encuadernaciones de la Real Academia de Bellas Artes, que se inaugurará el 29 de julio hasta el 29 de septiembre, en el que habrá una vitrina específica para Hermenegildo Miralles. Habrá más vitrinas relacionadas con la encuadernación industrial, pero habrá una específica para Hermenegildo Miralles. Y como nos decía esta mañana nuestro decano, ahí tenemos una exposición sobre fuentes bibliográficas sobre encuadernación y algún guiño a México. No sé si lo han visto, pero en la parte de los cortes, cuando hablamos de las marcas de propiedad, y ya voy acabando, acabo un segundo, de la marca de propiedad, ahí tenemos algún libro de Elvia Carreño que habla sobre las marcas de fuego, por ejemplo, como marcas de propiedad dentro de los libros, y también tenemos una foto de un panel que tuvimos en la exposición del 2014 en la Biblioteca Nacional, donde, ya que los comisarios era Marta Romero, investigadora en el IBI, y Adriana Gómez, también la restauradora en la Nacional, y yo mismo, pues quisimos poner un panel con las partes del libro, pero con el español de España y el español de México, porque hay términos como la carretilla, la rueda, el cajo, el canto, bueno, hay diferentes términos que son diferentes, y pusimos ese panel. Entonces ahí tenemos algunos guiños. También la comisaria es la doctora Flores, y hoy, bueno, pues quisimos también dejarlo así para que se pudiese ver. Así que nada más, pues muchas gracias por su atención. Abrimos el turno de preguntas, pero antes quiero agradecer a los ponentes lo bien que se han ajustado a los tiempos cortos que se le han sido asignados. La palabra es de ustedes. Sandra. Un comentario pequeño. El estar en medio de dos países que han ido trabajando constantemente estos seminarios me permite ver las cosas de distinta manera. En el caso de los archivos personales, nos muestra un panorama de todo lo que es el desarrollo en los archivos nacionales. A partir de eso yo puedo intuir, por ejemplo, que hay un abandono de la disciplina de la archivística o la archivología, porque en gran medida suceden estas confusiones en el tipo de la descripción, porque hay una predominancia muchas veces de la bibliotecología o de los bibliotecarios en tratar de organizar documentos de archivo, que es una cosa distinta en su tratamiento. Entonces yo creo que ahí hay que fortalecer la disciplina de la archivología para evitar justamente esta pérdida de información, ¿no? Y en la forma de describir y tratar. El otro tema que me llamó la atención es aquí dicta lo que ha planteado el doctor Juan Carlos Marcos, cuando habla de las temáticas que se han desarrollado o se hacen en la publicación del mundo editorial. Por ejemplo, no aparece el tema de la bibliotecología, la ciencia de la información, aparecía un conjunto de títulos, de temas, pero no aparece el tema de la bibliotecología. Y creo que eso coincide, por ejemplo, en el caso boliviano. Cuando nosotros quisimos llevar, y también en el caso, tomando en cuenta el tema de México, por ejemplo, la producción bibliográfica española es muy alta, por cierto, y puede llegar muy fácilmente a otros países. Cuando nosotros solicitamos libros especializados en nuestra área, en un mes o menos podía llegar de España a Bolivia. Eso, es decir, a través de un intermediario editorial, claro, pero llegaba. Y en el caso de México es más complicado, estando mucho más cerca. Nosotros solicitábamos libros de México, pues imposible, ni un año ni en 2 años, ¿no es cierto? No llegó nunca. Pero claro, eso fue superado gracias al repositorio que tiene el IBI, porque si no hubiéramos tenido el IBI, tampoco ese repositorio digital que tiene el IBI, difícilmente hubiéramos sabido de la existencia de mexicanos. Habría que pedirles a los mexicanos que publiquen también en impresos libros y nosotros faciliten también el mundo editorial para que nos puedan
vender estos textos, ¿no es cierto? Muchas gracias, es el comentario que quería hacer. Bueno, también sobre los archivos personales, me parece un tema muy interesante porque en México hay un caso de que hay muchos archivos que estuvieron organizados con la CDU, están clasificados con CDU en los primeros años del siglo XX, y esos archivos están como perdidos porque no se pueden recuperar. Entonces, tú sí propondrías que, digamos, además es difícil los archivos personales por el mismo hecho de que no hay series, ¿no? En general. Entonces, ¿tú qué propondrías? ¿Que se trataran de hacer cuadros de clasificación? ¿Cómo propondrías que se podrían organizar los archivos personales? Yo creo que a pesar de que los cuadros de clasificación en los archivos personales son complejos, porque claro, depende mucho del tipo de personaje, de su profesión, de a qué se dedica, eso es fundamental. No es lo mismo el archivo personal de un científico que el archivo personal de un escritor. El tipo de material que nos vamos a encontrar es diferente. Pero sí que creo que, primero, lo que hemos dicho, saber todo de la persona, de la entidad productora de ese archivo es fundamental. Y luego, describirlo también y organizarlo. Es necesario tener un cuadro de clasificación, aunque sea mínimo, porque si nosotros no tenemos claro cómo está estructurado ese fondo personal, sino que nos aparece en un catálogo como documentos sueltos, nunca vamos a tener una idea de lo que hay. Claro, en el siglo XX, a comienzos del siglo XX sobre todo, se describió de manera totalmente bibliográfica. ¿Por qué razón también? Porque lo que es todo lo que tiene que ver con la metodología y la normalización en archivística va muy por detrás de la normalización en biblioteconomía. ¿Y qué ha sucedido? Que la norma ISAD-G, por ejemplo, se publica en 1994. Entonces, todos los fondos personales que estaban en una biblioteca se describieron utilizando lo que se tenía, intentando normalizar. Entonces, yo creo que el intentar mostrar la organización de ese fondo, evidentemente es un trabajo enorme. Hay que comprender también que las bibliotecas no tienen personal especializado en ese tipo de trabajo. Entonces, a lo mejor habría que hacer convenios de algún tipo o a través de becas, a través de contratos, intentar que ese material que está disperso, perdido y que no podemos localizar, se describa como debe ser, se organice conforme a un cuadro de clasificación y así poder tener una visión del conjunto de papeles, como se llaman en muchos casos, de un personaje. Desde mi punto de vista, así sería. Bueno, también a mí me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos si en este estudio se llevó a cabo también un análisis del libro electrónico, o sea, de este mercado editorial, pero considerando al libro electrónico o únicamente al libro impreso. Y bueno, también a la doctora Jenny, con respecto a si se encontró una diferencia en la definición de este libro académico científico, tanto en México como en España. Y bueno, ya me contestaron también la pregunta de este cuadro de clasificación, que yo creo que es muy importante, y sobre todo también considerar la tipología documental, que yo creo que además de tener claro el cuadro de clasificación, se tiene que tener, ver la tipología documental. Gracias. Gracias. ¿Pregunto o...? No. Sí. Contesta. Pues no lo hemos contemplado, pero será el tema del próximo hispano-mexicano. No queríamos mezclar los dos mundos porque evidentemente hay claras diferencias, pero sí que sería interesante también hacer una evolución de los 8 o 10 últimos años que ha pasado en el mundo editorial. Y por contestarle a Freddy, ahora que tengo el turno de palabra, ya se ha actualizado tanto la posibilidad de acceder a contenidos, no solo en México, sino en otros países,
que yo recuerdo en un momento dado que estaba en Jalapa Enríquez, había una pequeña feria del libro y me acerqué a ella y yo nunca pensé que iba a encontrar un libro mío y de otros autores de la bibliotecología españoles, me estoy refiriendo en una ciudad importante de México, pero insisto, no era una feria del libro importante o grande, y realmente me llevé una sorpresa al ver que los libros españoles también llegaban a México. Perdón, aunque no es mi tema, sí he trabajado un poco con el aspecto del libro digital. Cuando se enfrenten a él es un poco más difícil porque no hay datos fiables y porque los modos de comercialización son distintos. Eso es un apunte. No, ahí está. Bueno, no, eso es lo más extraño con lo que uno se encuentra con respecto al tratamiento del estudio del libro académico científico. En ninguno de estos documentos que se detectaban en el caso de España aparece una definición de libro académico. Aparece la mención del libro académico, de monografía científica, algunas de sus características. A diferencia de lo que pasa en el ámbito anglosajón, donde se empieza, ante cualquier informe o estudio, se empieza siempre definiendo por libro científico, monografía científica, es esto y luego es esto. Acá no, acá lo que tenemos es una suerte de indicadores que parecieran definir el concepto mismo, pero que sin estos no lo hay. Entonces, esa es una debilidad, yo creo que fundamental, porque sí tendríamos que estar diciendo, bueno, estamos entendiendo esto y luego entonces está compuesto por estas cuestiones. Sí lo hay en el ámbito anglo, pero no lo hay en el ámbito hispano, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante empezar el tratamiento con eso. La cuestión de determinar las distintas tipologías documentales que se encuentran, evidentemente es una cuestión fundamental. Tampoco me he podido detener mucho en el tratamiento archivístico, que es complejo y es difícil, y en los archivos personales evidentemente más, porque como se decía, las series, en el caso de que existan, son muy cortas, los tipos documentales son variadísimos, los soportes son diversos. Como vimos en el caso de Venezuela, había diapositivas, había documentación de identificación personal, en muchos casos hay objetos variados. Entonces es un material muy complejo, requiere una labor de investigación muy importante previa antes de poder empezar a describir y a organizar. Pero la cuestión de la tipología documental es esencial. Lo que pasa es que también son muy variados. Igual que en el cuadro de clasificación, hay casi un cuadro de clasificación por cada productor, porque responde a sus intereses. La organización, en muchos casos, si es que existe, es la organización que le ha dado el propio productor. Es una cosa personal, no responde a un criterio científico, ni archivístico, ni de biblioteconomía. No responde nada más que a sus gustos e intereses. Y eso es un problema muy complejo. Vamos a terminar el turno de preguntas con la profesora Fernández Bajón. Gracias. Y aquí acabamos. Gracias. Con respecto a los archivos personales, es mi opinión. Considero que es cierto lo que comenta Isabel, que son archivos muy particulares, peculiares, singulares y que tienen unas características propias y derivadas del productor de ese archivo. Pero yo creo, interpreto también que esta confusión que se está dando a la hora de tratar esos archivos y de escribir esos archivos viene un poco también por la falta de normalización, es decir, las leyes de archivos de las distintas comunidades autónomas que recogen el sistema archivístico, para nada, no lo sé con certeza, pero creo que para nada tratan los archivos personales, ni siquiera establecen un poco dónde tienen que ir esos fondos. Por lo tanto, son fondos, donaciones que terminan en cualquier institución documental, biblioteca, museo, etc. Y el tratamiento pues está en función un poco del personal que tenga esa institución. O sea que creo que el problema fundamental radica ahí, ¿no? O sea, que ya las leyes de archivos, de sistemas archivísticos de las comunidades autónomas traten
estos archivos o para su destino, para su descripción, o sea, que digan algo con respecto, porque yo creo que lo único que tratan estas leyes son convenios a la hora de patrocinar, por ejemplo, el archivo de los Urquijo, por ejemplo, o el archivo de los duques de Alba, que tienen su propio archivo, su propia organización, y cómo las comunidades autónomas protegen, patrocinan, etcétera, etcétera. Pero no todos estos fondos que son diversos en sus soportes, diversos en sus tipologías, y que terminan y no se identifican, están sin identificar. No es nada más. Gracias. No digo nada. Yo no digo nada.